Mi nombre es Claudio Valle Ramírez, docente, aspirante al cargo de docente de tiempo completo en el Departamento de Psicología, Uniminuto Seccional Bello. Entonces voy a hacer mi presentación de un tema. En este caso voy a hablar de psicometría, voy a hacer análisis de componentes principales o voy a explicar análisis de componentes principales a los estudiantes. Entonces, el análisis de componentes principales es una técnica que se emplea mucho para poder hacer o diseñar test y pruebas psicométricas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo donde nos proponen una serie de ítems. Cada uno de estos enunciados se le conoce como ítem, ¿sí? Y la idea es que cuando diseñamos ítems, tratamos de que los ítems abarquen o den cuenta de un constructo. Por ejemplo, la autoestima, la autoeficacia, el autoconcepto. Entonces buscamos que todos los ítems que nosotros generamos o creamos abarquen en su totalidad el constructo. En este caso, el autor, ¿sí? Lo que quería era diseñar un cuestionario del nivel de ansiedad a la estadística. Entonces le va a le va a hacer estas preguntas a sus estudiantes y les hace preguntas como, las estadísticas me hacen llorar. Dos, mis amigos piensan que soy tonto porque no soy capaz de manejar el programa R de estadística. Las desviaciones estándar me gustan, ¿sí? Entonces, es un ejemplo hasta gracioso, pero nos da a entender que efectivamente el diseñador de la prueba puede colocar los ítems que desee, los ítems que quiera. Entonces, obviamente cada ítem o los ítems van a tener su escala de medición. Por ejemplo, fuertemente en desacuerdo, eh, ninguno de los anteriores, de acuerdo o fuertemente en acuerdo. Entonces, las personas, cuando el instrumento ya esté listo, van a puntuar esta escala. Bien, entonces vamos a mirar, ¿sí? Resulta que un concepto fundamental para poder hacer el análisis de componentes principales es la matriz R, ¿sí? Es una matriz de correlaciones. ¿Qué es eso? Correlaciones significa cómo se asocia una variable a otra variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ítem me gusta la estadística puede estar muy asociado con el ítem me gusta hacer estadística inferencial, ¿sí? Pueden estar muy asociados porque básicamente están midiendo casi lo mismo. Entonces, esa tabla que se genera cuando colocamos en las filas y en las columnas los ítems contra sí mismos para mirar su asociación con un numerito, ¿sí? A partir de su correlación, eso es lo que llamamos una matriz R, ¿sí? Entonces, es una tabla de coeficientes de correlación entre variables. Los elementos diagonales de la matriz, entonces, imagínense, por ejemplo, si tenemos 16 ítems, son 16 ítems en las columnas, ¿sí? Y los mismos 16 ítems en las filas. Y hacemos correlación, es una técnica estadística. ¿Qué tanto se asocian los dos ítems? Eso nos arroja un numerito entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, va a haber una tablita, una matriz, y allí aparecen esas correlaciones. La diagonal de esa matriz, como es donde se encuentran los ítems que son iguales, por ejemplo, el ítem 1 con el ítem 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Entonces, la diagonal es donde se encuentran los ítems que son iguales. Entonces, ahí básicamente los valores son 1, ¿sí? Claro, porque es una correlación perfecta. O sea, yo completamente me asocio conmigo mismo, ¿sí? Entonces, la correlación va a ser 1. ¿Listo? O sea, imagínense toda la diagonal con valores 1. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante esa matriz? La existencia de grupos de variables sugiere que aquellas variables podrían ser medidas en la misma dimensión subyacente. Esas dimensiones se conocen como factores. Entonces tenemos la matriz.
¿sí? Y tenemos las correlaciones. Si hay variables o ítems que estén muy correlacionados, o sea, muy cercanos los unos a los otros, en términos del valor de correlación, entonces esos ítems generan grupos, ¿sí? A los cuales vamos a llamar factores. Entonces, los ítems que más se parezcan entre sí, que mayor índice de correlación tengan, ¿sí? Esos van a ser un factor. Entonces, por ejemplo, si estoy midiendo autoestima, lo más seguro es que los ítems que hablen, por ejemplo, de la, la apariencia física, entonces, me gusta cómo me veo, soy bonito, soy una persona atractiva, todos esos van a estar agrupados, van a tener casi la misma correlación, ¿sí? Y van a ser un factor que se llame autoimagen. Otro factor, ¿sí? Del constructo autoestima sería, por ejemplo, la autoeficacia. Soy capaz de hacer lo que me propongo, yo puedo, yo tengo capacidad. Todos esos ítems serían muy asociados, estarían muy correlacionados y ellos en la matriz R y ellos generarían otro factor. Entonces, el constructo autoestima se compone de diferentes factores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos nosotros detectar con la técnica de componentes principales. ¿Cuáles son los componentes principales? ¿Cuáles son los factores que componen un constructo? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de los 16 factores de personalidad de Cattell, de los rasgos de extraversión, introversión, neuroticismo, según Eysenck, de los factores de inteligencia de Thurston. Entonces, ellos son grupos de ítems que están más correlacionados, ¿sí? Ejemplo, esta es la matriz R. Entonces acá tenemos los ítems, el ítem 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y esos mismos ítems los tenemos en las filas, ¿sí? Entonces correlacionamos. Obviamente la diagonal va a ser siempre 1, porque es la variable, por ejemplo, social skills, habilidades sociales, relacionada con social skills, da 1. Entonces, es la misma variable consigo misma, pues da 1 la correlación. Ahora, los que se asocian más fuertemente son estos tres. Por ejemplo, habilidades sociales con TOC 1, intereses con TOC, o sea, ítem 1 con ítem 3 y ítem 3 con habilidades sociales. Entonces, estos están muy relacionados, ¿sí? El autor los llamó sociabilidad, ¿sí? Porque hablan de habilidades sociales, ser interesante para las otras personas, ¿sí? Listo, entonces estos ítems, habilidades sociales e interés, ¿sí? Armarían un factor. Por otra parte, más abajo, tenemos otros ítems que también están asociados, ¿sí? Con un valor menor de correlación, pero es como correlaciones bajas, pero se pueden asociar juntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este lo llamó el autor ser antisocial. Entonces, ser egoísta, ser mentiroso, hablar mal de los otros. Entonces, esos tres correlacionan muy alto. Entonces, son otro factor que se llama ser antisocial. Entonces, acá encontramos en la matriz el factor 1, ¿sí? Que es un conjunto de ítems que nos hablan de la capacidad de socializar de una persona, y el factor 2, que lo llamamos ser antisocial, que nos habla como de las personas que de pronto no quieren compartir con otros, ¿sí? Entonces sería factor 1 y factor 2. Listo, profe, ¿qué pasa con nosotros? Pues lo que pasa es que muchos son negativos, los que son negativos se desechan. Incluso hay unas reglitas que nos indican que debemos incluir las cargas factoriales que estén por encima de 0.3. Aquí este punto 27 alcanzó a pasar, ¿sí? Pero por lo general solo conservamos los ítems que están por encima de 0.3. Si no, tenemos o buscar más personas para aplicarles el cuestionario o eliminar esos ítems. Ok, listo. Entonces, los factores son entidades estadísticas que se pueden visualizar como ejes de clasificación. Ese concepto es importante, el de ejes de clasificación. Mire, acá tenemos los dos factores, ¿se acuerdan?
el de habilidades sociales, ¿sí? Que tiene a 3 ítems, y el de ser antisocial. Entonces, ellos son grupos de ítems que en verdad están muy separados, ¿sí? Los unos de los otros. O sea, ellos se diferencian entre ellos, pero se parecen entre sí. Por eso es que conforman factores y conforman factores que son diferentes. Ahora, esto básicamente es lo que significa un factor. Entonces, un factor básicamente es una regresión, una ecuación lineal, ¿sí? Donde se tienen las diferentes habilidades, ítems, los diferentes ítems y su valor b, ¿sí? Su coeficiente de regresión, más un término de error. Entonces, por ejemplo, aquí está el de sociabilidad, ¿sí? Y el de consideración. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿son parecidos? Sí, son parecidos. Lo que va a cambiar es el valor del beta, ¿sí? Y eso se lo da a usted el cálculo estadístico. Listo. El mayor supuesto o lo más importante en el análisis factorial es que todos los factores algebraicos representan dimensiones del mundo real. Entonces el psicólogo va a considerar que miden rasgos de la psique, para el sociólogo que miden clases o razas y para el profesor, el educador, que miden diferentes tipos de habilidades. ¿Listo? Entonces, un factor puede describirse en términos de variables medidas y de la importancia relativa que tienen para ese factor, lo que hablábamos acerca de los pesos beta o de los coeficientes. ¿Sí? Hay diferentes métodos para desentrañar factores. Nosotros, primero que todo, hacemos análisis de componentes principales, ¿sí? Y si nosotros tenemos una hipótesis, antes de hacer el análisis, tenemos una hipótesis de cuál va a ser los factores, cuáles van a ser los factores o la agrupación de factores, entonces eso se llama un análisis confirmatorio. El análisis confirmatorio necesita paquetes de estadística en R, en el programa R, como Laván o SEM. Listo, la comunalidad. La comunalidad es súper importante. Entonces, la comunalidad es la medida de la varianza de una variable que se comparte con otras variables. O sea, qué tan asociadas están. ¿Sí? Una comunalidad de 1 significa que las variables están relacionadas en sus varianzas. Y una comunalidad de 0 quiere decir que ellas son lejanas. ¿Sí? No están relacionadas y entre ellas existe varianza aleatoria, o sea, error. En el análisis factorial estamos interesados en encontrar dimensiones comunes subyacentes, por lo cual interesa la varianza común o las varianzas cercanas a 1, ¿sí? Para esas variables. Entonces, entre más alta sea la comunalidad, quiere decir que más relacionadas están los ítems o las variables. Entonces, tenemos el análisis de componentes principales, importantísimo, retener los factores o grupos de ítems con valores de carga factorial, eso se le conoce como eigenvalue más grande. Entonces, ¿qué pasa? Los factores que son bolsitas o grupos de ítems, cada uno tiene un valor que se llama eigenvalue, ¿sí? O carga factorial. Entonces, entre más alta la carga factorial, mejor. Quiere decir que en verdad el factor es un factor, ¿sí? Se ignoran, obviamente, aquellos factores que tengan una carga factorial más chiquita, ¿sí? Entonces, Kaiser recomienda retener todos los factores con eigenvalue mayores que 1. O sea, es importante retener todos esos factores que digan 1 en el eigenvalue, en el análisis factorial. Eso se hace con el software R. Ahora, sin embargo, otros criterios, porque en la literatura en estadística aparecen diferentes criterios, entonces nos indican que solo los valores eigenvalue de 0.7 en adelante, ¿sí? Nos pueden servir. O también algo que se llama el script plot. El script plot es una grafiquita, ¿sí? Un gráfico, donde, creo que tengo una acá, sí, acá hay un script plot, donde el eje, el punto de corte, donde se corta la, la gráfica, donde hay una inflexión, se le llama el punto de inflexión, allí nos indica cuántos factores debemos extraer. Entonces, en este caso tenemos esa bolita, 1, 2 y 3 factores. Entonces, ahí es el punto de inflexión. Tenemos que sacar de la información que tenemos, podemos sacar muchísimos factores, pero lo ideal es quedarnos con los primeros 3. Otro concepto importante